Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Hoy otro video nuevo y espero que les guste. Hoy es viernes y hoy les enseño una nueva palabra o nuevas palabras. Todos en nuestra vida sabemos cómo saludar, sabemos cómo decir buen día o buenos días. Aunque aquí está un poquito mal porque una vez un señor me dijo, ¿por qué estás diciendo buenos días cuando solamente es un día? Nosotros tenemos la costumbre de hablar en plural cuando en realidad ni son muchos ni son buenos. Hoy en día no son buenos, la verdad. Pero es aquí que lo correcto, y coincido con el señor, es que sería buen día, buena tarde y buena noche. Pero el día de hoy vamos a aprender cómo decir buen día o buenos días. En mi comunidad he escuchado que muchas personas saludan diciendo tanesque. Sin embargo, lo correcto o usando la gramática náhuatl, buenos días o buen día sería cualitonal, porque cuali es como bueno, buen, tonal es día, buenos días. Sin embargo, como ya se los dije, en mi comunidad he escuchado que se saludan tanesque, aunque igual aquí existen como otros derivados, otros sinónimos de tanesque, que tanesque quiere decir ya amaneció, sí, ya amaneció, y otro de sus derivados sería tanes, o es que tanes igual ya es que ya amaneció, tanesitia que ya va a amanecer y tanesia que ya amaneció. Por ejemplo, tanesque es como para hablarle a personas que tú les tengas respeto, a personas como mayores. No sé si tú les quieres decir buenos días a tu abuelito, a tu abuelita, sería tanesque, o a tu papá o a tu mamá o a alguien que tú consideres que debe ser como de manera formal. Tanesque. Tanes es como estar hablando con tus compas y tanes, ya amaneció. Tanesitia es que si tú eres de esos que se despierta temprano, que eres madrugador, que madruga porque Dios lo ayuda, puedes decir tanesitia, ya va a amanecer. No sé, te despiertas a las 5 o 6 de la mañana, la verdad no sé a qué hora es que sale el sol, pero puedes usar esto, tanesitia, es que ya va a amanecer, ya va a salir el sol. Les digo, no sé a qué hora es que salga el sol, pero algún día me pondré a esperarlo para ver a qué hora es que nos ilumina el solecito. Tanesia es que ya amaneció, es que ya hay que levantarnos, es que ya otro día comenzó. Tanesia, que ya amaneció. Les digo, sin embargo, en la gramática y lo correcto, no, siento que ambas son correctas. Digo, es igual la forma en la que las uses y en dónde las uses. Cualitona sería como buen día, que igual se puede utilizar, pero igual se puede utilizar tanesitia, tanesque, perdón, que igual significa lo mismo, pero que igual tienes que aplicarlo en los momentos correctos. Es como toda lengua. Si tú no la aplicas en el momento correcto, pues obviamente no va a ser o no va a significar lo mismo que lo estés empleando de manera correcta. Por ejemplo, tanesitia, ya va a amanecer cuando pues el sol ya está a tope, no sé, 10 de la mañana, cuando el sol ya está a todo lo que da. Tanesia es que ya amaneció cuando pues todavía ni un rayito de sol nos ha tocado. Digo, es igual la forma en que los uses, en el momento en que los uses. Sin embargo, sí, significan lo mismo y son palabras que no son tan complicadas. Tanesque no es tan difícil, así que si en sus casitas tienen la oportunidad de pronunciarlo, repetirlo, para que igual en algún momento puedan saludar a algún conocido y se quede con cara de ¡ay! Nueva lengua, y pues estaría perfecto. Igual tanesque, tanesitia, tanesia, igual creo yo que no son palabras tan difíciles. Igual considero que deberíamos empezar por estas pequeñas palabras que son un poco fáciles de pronunciar y que son importantes para la vida cotidiana. Cualitonal igual es una palabra muy fácil. Quali, bueno. Por ejemplo, si algo está quali, pues es que está bueno, está firme y hay que darle. Tonal es día. ¿Y días cómo sería? Tonalme, creo que es tonalme. Quali tonalme sería como buenos días, igual en plural. Y es aquí lo que decía el señor, no son ni muchos ni son buenos días, pero significan lo mismo y es una manera de poder saludar
de poder decir ya despertamos todos, hay que darle y hay que vivir otro nuevo día, aunque sigamos en cuarentena, ¿verdad? Recuerden que si este video les gusta, no se les olvide compartir, suscribirse a nuestro canal, darle like a la página de Facebook para que esto siga creciendo y muchas más personas aprendan a decir Tanesque o Cualitonal. ¿Tienen por ahí alguna palabrita que quieran conocer o que tengan duda? Estaría perfecto que nos las hagan saber para nosotros en los próximos videos, decirles o explicarles más o menos cómo es que se pronuncian en mi comunidad o nuestras comunidades. Igual sabemos desde cómo decir buenos días hasta cómo decir groserías, pero que eso igual sería en otra ocasión y solo si ustedes lo quieren. Pero si no, nos tendremos que reservar las groserías y las malas palabras, porque si no, eso es malo. No es cierto, aquí aprendemos de todo un poquito porque es necesario conocer de todo, ¿verdad? Así que ya saben, si quieren seguir aprendiendo nuevas palabras, todos los viernes o quizá los jueves, porque el jueves Shuek da clases, así que quizá por ahí estén ocupados, quizá sea los viernes, igual no voy a cobrar mucho, de hecho no voy a cobrar, esto es gratis, esto es para que ustedes aprendan y juntos conozcamos más palabras en náhuatl. Así que ya saben cómo saludar. Tanesque, somos Mexicame y los veo en el próximo video.